Charles Henry Sanson nació en el año 1739 en Francia como el hijo mayor del verdugo Charles Baptiste Sanson y su esposa Madeleine Trosson. Su familia había servido a los reyes franceses prácticamente desde el siglo XVI, principalmente como verdugos. Esto les había permitido tener una vida cómoda, aunque en el caso de Charles no se sentía orgulloso del trabajo familiar. Esto tuvo que cambiar con los años porque la situación económica de su familia se volvió muy complicada cuando su padre sufrió una enfermedad que limitó su actividad física. Fue en ese momento que Charles comenzó a asistirlo en las ejecuciones, pero no nada más a él, sino que con poco más de 18 años asistió también a uno de sus tíos, Nicolas Sanson. Junto a él vivió uno de los eventos que marcaron los inicios de su carrera, el cual fue la ejecución de Robert François Damiens. Este hombre había intentado asesinar al entonces rey de Francia, Luis XV. El evento tuvo lugar en enero del año 1757. Este ataque no tuvo éxito, pero le costó a François ser torturado, enjuiciado y declarado culpable. Esto a pesar de que el propio monarca expresó su deseo de perdonarlo. Su ejecución se preparó como un evento masivo y muy importante para el que se requirieron cerca de 15 verdugos, entre los que estaba Charles y su tío. Este evento fue especialmente horrible, ya que el acusado fue atado de sus extremidades a 4 caballos, los cuales debían destrozarlo, pero esto no pasó tan rápidamente, en parte porque François era un hombre robusto y también porque los verdugos no tenían tanta experiencia en ese tipo de ejecuciones. Al final todo salió mal y le tuvieron que cortar las extremidades para facilitarle la muerte, pero esto solamente después de horas y horas de agonía. Así que el acusado tuvo una muerte lenta y tan horrible que el tío de Charles dejó de ser verdugo para siempre. Fue con este traumático evento que Charles colocó su nombre en la historia de los verdugos franceses. Él se casó en el año 1765 con Marianne Jussier, 6 años mayor que él, junto a quien tuvo 2 hijos, Gabriel, nacido en el año 1767, y Henry, nacido en el año 1769. Continuó con su carrera manteniéndose como asistente de su padre, aunque en la práctica ya era él quien realizaba las tareas más demandantes. En esos años, las ejecuciones fueron menos frecuentes de lo que habían sido para su padre, y en julio del año 1766 ejecutó a François-Jean Lafabre, mejor conocido como el Caballero de la Barre. Él fue acusado de blasfemia y le cortaron la lengua, el cuello y sus restos fueron quemados. Este joven más tarde sería considerado un símbolo de la intolerancia religiosa cristiana que existía en Francia. Ese mismo año asistió también en la ejecución de Thomas Arthur Lally Tollendal, quien murió bajo el cargo de haber traicionado los intereses del rey y cuya ejecución causó una gran indignación en Francia porque se consideró que moría de forma inocente. Charles también fue el verdugo del famoso envenenador François Arturo Deroux. Él murió en la hoguera en el año 1777. Aunque Charles realizó las ejecuciones durante algunos años, no fue oficialmente hasta el año 1778 que recibió de su padre, Charles Jean Baptiste, el abrigo rojo sangre, que era el símbolo de la sucesión al cargo de verdugo principal. Esto además también representó el retiro oficial de su padre, y a partir de entonces Charles fue asistido por diferentes personas, incluidos sus 2 hijos, Gabriel y Henry. Desde el año 1790, Charles nombró a su hijo mayor, Gabriel, como su sucesor y se acompañó de él constantemente, aunque desgraciadamente Gabriel falleció en el año 1792 mientras mostraba la cabeza de un ejecutado al público. En ese momento se resbaló y cayó matándose al instante. Luego de su muerte, Charles tomó a su segundo hijo, Henry, como su futuro sucesor.
Ese mismo año se convirtió en el primer verdugo en utilizar la guillotina, ejecutando así a Nicolas Jacques Pelletier por robo y asalto. Charles había sido uno de los defensores de la guillotina, sobre todo porque su trabajo se había vuelto muy exigente y él siempre recalcó que sería difícil realizarlo con las técnicas antiguas. Ese mismo año, como parte del nuevo orden social francés, fue reconocido como ciudadano igual en derechos y deberes civiles. Este fue un avance significativo porque a los verdugos a menudo se les negaba la ciudadanía, tenían pocos derechos, incluso se les prohibía entrar a las iglesias, a los baños públicos y a otros establecimientos. Durante la Revolución Francesa, Charles fue uno de los verdugos principales y de hecho ejecutó al depuesto rey Luis XVI en enero del año 1793. Según sus memorias, a Charles no le gustaba la idea de ejecutar al hombre que un día había sido rey. De hecho, él esperaba que algún simpatizante de Luis lo rescatara, ya fuera camino a la ejecución o incluso durante el proceso. Esto no pasó y se dice que Luis intentó dar un discurso del cual solo pudo pronunciar unas palabras declarándose inocente para después ser interrumpido por tambores. Charles intentó retirarle su abrigo, pero el rey se ofendió de que el verdugo fuera a tocarlo sin su autorización. Se retiró el abrigo y ya después Charles le ató las manos y posteriormente lo llevó a una muerte rápida. Charles también estuvo en la ejecución de María Antonieta, la depuesta reina francesa, la cual se llevó a cabo el 16 de octubre del año 1793. Esta ejecución fue realizada principalmente por su hijo Henri, quien aparentemente sintió mucha pena por la reina, porque ella, a diferencia del rey, fue insultada por todos los presentes y de hecho las últimas palabras de María Antonieta fueron precisamente dirigidas a su verdugo, a quien le pidió disculpas porque se tropezó con él mientras se acomodaba para ser ejecutada. Se ejecutaron otros miembros de la nobleza, incluida la favorita del rey Luis XV, Madame du Barry, quien aparentemente estaba horrorizada por su muerte y rogó por su vida. Sin embargo, con el paso de los meses, las cosas cambiaron y mucho, porque pronto Charles se vio ejecutando hombres que habían sido célebres por incitar a la revolución, como Robespierre, Saint-Just, Desmoulins, entre muchos otros. Otra de las ejecuciones célebres de Charles fue la realizada en el año 1793, en la cual ejecutó a Charlotte Corday. Ella era una joven proveniente de una familia aristocrática quien a los 25 años asesinó al político francés Jean-Paul Marat por ideales políticos. Esta ejecución fue la que levantó más polémica y es que se reportó que luego de la ejecución la cabeza de Charlotte fue levantada por un hombre llamado Logros, quien de una forma burlona le dio una bofetada en la mejilla. Esto levantó críticas negativas, especialmente porque se pensó que Logros era un asistente de Charles y este comportamiento fue irrespetuoso y muy poco profesional, lo cual afectó directamente a Charles, quien se defendió declarando que Logros estaba conectado a uno de sus asistentes, pero después dio otra versión en la que señaló que en realidad él solo era el hombre que había sido contratado para reparar la guillotina. Como resultado, Logros fue encarcelado casi 4 meses, pero este evento contribuyó al rumor de que la guillotina no provocaba una muerte instantánea, pues se comentó que la cabeza de Charlotte se sonrojó y reaccionó ante el golpe. A pesar de su sanguinario trabajo, Charles llegó a expresar que él solo era un ser humano que buscaba evitarle a sus víctimas sufrimientos innecesarios. Se quejó de que las audiencias no entendieran realmente el miedo de los condenados, por ello no se daba el respeto debido durante las ejecuciones. En el año 1795, Charles entregó el cargo oficialmente a su hijo Henri, quien continuó con el legado familiar.
Charles Henry Sanson murió el 4 de julio del año 1806. Actualmente está enterrado en una parte familiar en el cementerio de Montmartre, en París. Él prestó servicio durante más de 40 años, tiempo durante el cual se le conoció como el Caballero de París, y ejecutó casi a 3.000 personas de todas las clases sociales y por todo tipo de crímenes. A lo largo de su vida, Charles además mantuvo una buena reputación personal. Su nieto, Charles Henry Clement Sanson, fue el sexto y último de la dinastía de verdugos, quien sirvió hasta el año 1847. Y pues eso es de forma muy resumida lo que les puedo platicar de este verdugo, que es uno de los más destacados en la historia, precisamente por algunos de los personajes a los que ejecutó, que fueron muy destacados. Tiene una lista muy larga de ejecutados. Yo les platiqué únicamente los casos que por alguna razón destacaron o fueron polémicos, y pues él es todo un personaje, incluso hay un manga respecto a él, pero al final del día pues hay que recordar que ser verdugo era eso, era un oficio, y había algunos países y hubo algunos momentos en el que los verdugos ganaban muy buen dinero, pero también tenían que hacer muchos sacrificios, no se les permitía hacer muchas cosas, incluso tenían que vivir lejos de la población, así que pues al final sí era un poco complicado. Durante la Revolución Francesa fue un oficio muy demandado porque hubieron muchísimas personas ejecutadas, primero nobles, durante el Reino del Terror, ya después empiezan a ejecutarse a los revolucionarios o algunos de los que habían estado pues muy involucrados en este movimiento. Entonces sí, fue una época muy agitada, y precisamente le tocó a este verdugo haber estado en ese momento. Ya si ustedes quieren un poco más de información, en la caja de descripciones les voy a dejar la información de un libro que es una recopilación que hace precisamente el nieto de Charles, que es este pues último personaje de la familia que continúa con el legado, y por ahí en ese libro se mezcla un poco de la ficción, pero también se agregan documentos, algunos registros ya más completos de las ejecuciones, y habla más de forma general de la familia Sanson porque hubieron varios verdugos destacados. Él no fue el único, pero sí expresa por ahí pues también algunos de los sentimientos que él deja plasmados en su diario, como pues este descontento que él sentía de ejecutar a Luis XVI y cómo esperaba que hubiera algún plan para rescatarlo, entre otras cosas muy interesantes. Entonces aquí abajo les voy a dejar la información por si ustedes gustan buscar el libro. Es muy fácil de conseguir, aunque al menos yo no lo encontré en español, lo encontré únicamente en inglés, pero pues de igual forma es un libro muy interesante. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.